Noticias en la Red, con la conducción del periodista Oscar Muñoz. De lunes a viernes a las 18 horas, Noticias en la Red, bajo la conducción de Oscar Muñoz. Análisis, opinión, todo lo que tenés que saber en política y economía. Noticias en la Red. Periodismo de alto nivel. Oscar Muñoz hace Noticias en la Red. Déjame que te acompañe a lo mejor. En Radio News, la editorial del señor Oscar Muñoz, aquí en Radio News. Se vaya por la mañana. Estoy casi persuadido que la Constitución Nacional resulta una quimera en Argentina. Bueno, ni que hablar en la provincia de Santa Cruz. Otra vez pasó lo mismo. Por enésima vez, Río Gallegos, Santa Cruz estuvo en la pantalla nacional de la televisión y millones de argentinos vieron lo que pasa con la falta de clases desde el 2019, y si nos ponemos a remontar, desde el 2017 quizás no hay 180 días de clases, o antes todavía. También se vio a los enfermeros reunidos con temperaturas bajo cero frente a la Casa de Gobierno para que el gobernador Alicia Kirchner los reciba. La Cámara de Diputados negando el bono que anunció el presidente de la Nación para los enfermeros, para todo el sector de salud, y haciendo de oficina del poder político de turno. Todo esto pensé cuando lamentablemente recibí otra vez un mensaje que simplemente me decía: ¿de qué se quejan? Si con o sin ley de lemas hace décadas que ganan las elecciones en forma abrumadora. Me volvió a repetir el mensaje: ¿de qué se quejan? Obviamente contesté el mensaje con un escueto: tenés razón, toda la razón. El resto, que se diga, que se haya visto o se comente, es solo anécdota. Mañana sigue el silencio, la impunidad, la autocracia en Santa Cruz y en gran parte del país. Recordaba que me tocó cubrir junto a medios nacionales de televisión, no un solo canal, sino todos los canales que estaban aquí en Río Gallegos, no solo uno, la realidad de lo que ocurría en la provincia. Pero jamás nadie entendió por qué la queja si todo sigue y seguirá igual en Santa Cruz. ¿Quién puede desafiar este presagio que hace décadas se transforma en verdad absoluta y aplastante? Solo quiero suponer que los más de 678 muertos en este último año, como jamás ocurrió, o los miles de contagiados, sean ahora la variable que antes no existió. Pero esto es solo una esperanza y no una realidad. Se abrió con una vergonzosa ida y vuelta, explicada no por un médico, sino por un contador público, que como es sabido, nada debería hacer en esta pandemia, explicando política sanitaria, sobre supuesta apertura de la lotería, el bingo, de las vacunas para personas de 59 años con enfermedades graves, teniendo miles de vacunas guardadas para vaya a saber qué objetivo. Nadie puede decirle a los que me preguntaron, a los que tienen más de 50 años, y no entran dentro de esta caracterización caprichosa y sin sentido, con miles de vacunas guardadas. Sinceramente solo digo a aquellos que me preguntan que deberían confiar en algún momento que llegue el tsunami de vacunas prometidas del gobierno nacional. En esta etapa, el gobierno de Santa Cruz solo vacunará a personas con enfermedades severas y graves con riesgo de vida, diabéticos insulinodependientes, personas con HIV, enfermos oncológicos, pacientes dializados, trasplantados, enfermos pulmonares crónicos, oxígeno dependientes, personas con índice de masa corporal, el índice de masa corporal 40, que es el número que se calcula con una fórmula con base en el peso y la estatura de la persona. Si tienen índice de masa mayor a 40, se pueden vacunar. Aquellos que tienen enfermedades poco frecuentes, que tengan indicación por riesgo incrementado por inmunodeficiencia y que presenten enfermedades progresivas del miocardio o músculo cardíaco, digamos, con afecciones severas con elevado riesgo de vida. Ahora,
Esos son los que aparentemente están compendidos dentro de esta lotería, bingo, de vacunas. Y si la persona que tiene todo esto, o alguna de ellas, no fue atendido en ningún momento en el sistema público de salud a través de obras sociales, tendrá que solicitar un certificado emitido por un médico provincial. Ya no vale el médico que lo trata. Tendrá que buscar un médico provincial que avale lo que él tiene. Además, tendrá que presentar una declaración jurada. Es decir, aquellos que están enfermos tienen que declarar ante la autoridad provincial que están enfermos. Una locura total. Una vez que presenten el certificado emitido por un médico provincial, que no les sirve nada toda la historia clínica que tenga de tratamiento, y la declaración jurada, se derivará una auditoría, que me imagino que la auditoría la debe resolver el Contador Público Nacional, para darle seriedad a todo este proceso. El sitio oficial www.santacruz.gov.ar/vacunar para prevenir tiene vacunas disponibles. Y dicho esto, porque la provincia de Santa Cruz ya recibió 71.502 vacunas. Aplicó del primer componente 42.904 y del segundo componente 8.461. Es decir, que desde el año pasado vacunó solo a 51.361 personas. El resto, por lo visto, va a tener que seguir esperando. Pero te tiene que quedar en claro que hay en stock en este momento, según el Monitor Público Nacional de Vacunas, 20.137 vacunas. Te lo repito para que no te queden dudas. 20.137 vacunas. Nadie hasta ahora explicó por qué este sistema de vacunación tan ineficiente es lento, por qué lo hacen por gotero, cuando en el otro lado de la provincia, en Caleta Olivia, ya vacunan a personas hasta dentro de un auto. Y la única respuesta es porque no hay eficiencia frente a la gestión de la pandemia. Pero nadie lo sabe. Nadie puede buscar una explicación. Son 678 muertos atribuidos a COVID-19. El resto de las enfermedades no lo sabemos. 308 en Río Gallegos, 42 en Calafate, 162 en Caleta Olivia, un muerto en Cañadón Seco, otro en Firroy, 18 en Puerto San Julián, 24 en Río Turbio, 34 en Pico Truncado, 2 en Cololcaique, 8 en Perito Moreno, 10 muertos en la capital provincial de los robovacunas Piedrabuena, 9 en 28 de noviembre, 23 en Puerto Deseado, 27 en Las Heras, 5 en Los Antiguos, 3 en Chaltén y un muerto en Puerto Santa Cruz. Pero, repito, ya no vas a ver 308 ciudadanos en Río Gallegos que murieron. Y el Ministerio de Salud de la Nación consignó que hoy murieron 537 personas. 537 muertos solo de COVID. Y que el total de fallecidos es de 60.620. El premio Nobel y escritor Mario Vargas Llosa tiene algunas frases a las cuales cada tanto recurro, porque llenan de alguna manera los vacíos que tiene mi atribulada alma. El periodismo, tanto el informativo como el de opinión, es el mayor garante de la libertad, la mejor herramienta de que la sociedad dispone para saber qué es lo que funciona mal, para promover la causa de la justicia y para mejorar la democracia. Y otra cita que rescata la esencia que se vulnera en estos momentos por un fallo judicial en Santa Cruz, inexplicable, ya condenado por todos los sectores que se puede imaginar, pero aquí nada importa. La autocracia y el silencio militante gobierna y manda. Según el maestro Mario Vargas Llosa, es absolutamente importante que exista libertad de prensa, libertad de crítica
y que por lo tanto es muy importante que los medios de comunicación reflejen la diversidad de puntos de vista, de opiniones. Me siento por estas horas avergonzado de la cadena del ánimo y la alegría. Yo nunca hablo de colegas, porque para ser colega en muchos casos deberían haber ido a una universidad. Pero hay otros tantos arribistas que se arrogan una responsabilidad, que están mancillando la profesión. Da lástima realmente lo que están haciendo. Parece una frase retórica, perdida en el túnel del tiempo frente a la cámpora en Santa Cruz, que con su brazo militante y largo toca todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, dejando de lado derechos establecidos en la Constitución Nacional que van al tacho de basura, siguiendo la misma línea del presidente de la Nación, Fernández, que ya lo hizo en unos meses 2 veces con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que analiza con su habitual parsimonia la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay que parar el relato, porque la mentira termina siendo un golpe a la realidad del gobierno nacional y de todos los ciudadanos que sufrimos con sus errores y horrores. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires está recibiendo 7% de las vacunas con las que cuenta el país, de acuerdo a un reparto poblacional. 7% de las vacunas. Resulta, sin embargo, que en el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vive el 19% de los profesionales de la salud de la Argentina. Sí, la mayor cantidad de médicos está en Buenos Aires. El 9,1% de los adultos mayores de 60 años, los que corren mayor riesgo del COVID-19. ¿Cómo se vacuna con el 7% de lo que les da el gobierno nacional a esos porcentajes de médico y personal sanitario y de viejos, personas de riesgo? Esa es la cuadratura del círculo que indica que la ciudad de Buenos Aires está siendo también segregada por vías indirectas en el reparto de las vacunas. Los debates nunca se cierran, pero las autoridades de la ciudad capital confrontan con datos y datos que no son falacias. Será difícil para la Corte Suprema explicar que la letra de la Constitución Nacional y de la ley no rigen esta vez para el desacuerdo entre la capital y el gobierno federal. La cuestión de fondo es esa última instancia. Horacio Rodríguez Larreta tiene razón y de eso nadie lo duda ya. La desesperación, en todo caso, del Instituto Patria, de la Casa Rosada paralela, es que se equivocó otra vez y también se equivocó Cristina Fernández. Pero los problemas, lejos de desaparecer o atenuarse, siguen creciendo. El déficit fiscal no desaparece. Y lo voy a demostrártelo con datos y sin opinión. Desde 1983 hasta ahora hemos tenido solo 6 años de superávit fiscal, entre 2003 y 2008. Los restantes más de 30 años, el déficit se financió con emisión como hasta ahora o con deuda como hace unos años atrás. No nos extrañe que ahora sea difícil afrontar ambos problemas, ya que son la acumulación de décadas. Las instituciones en la Argentina no funcionan, no tenemos adecuados controles y balances, hay corrupción e ineficiencia. Sin embargo, el sector privado logra sobrevivir. Si le quitáramos el peso de tantas regulaciones y organismos, quizás podría volver a crecer. Por supuesto, con menos regulaciones, el nivel de corrupción se reduce y las oportunidades de los controladores estatales deshonestos son mucho menores. Hay que sacarle la careta al relato del gobierno nacional. Es necesario tener genuino interés en bajar la inflación, no declamar para la tribuna y siguen subiendo los porcentajes de pobres e indigentes. Desde el año 2007 que la inflación tiene una tendencia en subida y los precios mayoristas aumentaron 3,9% en marzo respecto a febrero y dejaron una fuerte presión para abril. En solo los primeros 3 meses del año acumularon un alza del 16,3% y en la comparación interanual la suba de los precios mayoristas ya es del 52%. Y esto lo informó el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Pero según la consultora Focus Markets, la evolución de la inflación en alimentos en el primer trimestre deja al argentino medio con fuerte pérdida de su poder adquisitivo. En el mes de marzo del 2021 se registró la peor caída del consumo en los últimos 15 meses. El derrumbe del consumo fue del 26% con respecto al mismo periodo del 2020, cuando millones de argentinos adelantaron las compras por el anuncio de los cierres de comercio debido a la pandemia que recién llegaba al país. Y para muestra, según un relevamiento del INDEC,
El 70,6% de los hogares de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, no quiero ni imaginar, no hay estadísticas lamentablemente en Río Gallegos o de Santa Cruz, el 70,6% se endeudaron, agotaron sus ingresos, utilizaron ahorros o vendieron alguna de sus pertenencias o redujeron el consumo de al menos un alimento para hacer frente al impacto de la pandemia del coronavirus durante el año pasado, y ahora todo indica que se va a repetir. Finalmente, como la memoria le falta al ciudadano de a pie, vale recordar que con los presidentes Néstor Kirchner, la inflación anualmente promedió el 15,3%, con Cristina Fernández el 25,6%, con Mauricio Macri el 42,1%, y ahora con Alberto Fernández cerró el primer año con 37%, y el primer trimestre del 21 con 13%, que si se lo analiza va a dar más del 55%. Aquí no hay ponencia personal, sino datos oficiales. Que Dios nos ayude, o en quien ustedes crean. Muchas gracias. Noticias en la red, con la conducción del periodista Oscar Muñoz. De lunes a viernes a las 18 horas, Noticias en la red, bajo la conducción de Oscar Muñoz. Análisis, opinión, todo lo que tenés que saber en política y economía. Noticias en la red. Periodismo de alto nivel. Oscar Muñoz hace Noticias en la red.